Entonces, muchachos, el transistor es un dispositivo de estado sólido de semiconductores. Es un dispositivo que tiene tres terminales. Eh, Esas tres terminales se conocen como el emisor, base y colector. Está compuesto de dos uniones PN yuxtapuestas que pueden interrelacionar entre sí. Básicamente, lo que yo tengo es dos materiales tipo P y uno N o viceversa, dos materiales N y uno P. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que voy a organizar es esa justaposición, es cómo van a interactuar entre ellos estos dos elementos conectados entre sí. Son la base de muchos circuitos de conmutación y de procesado de señal, casi que hoy en día, muchachos, el mundo moderno le debe a este dispositivo considerado el mejor invento del siglo XIX, el siglo XX, perdón, el mejor invento que transformó el mundo y le dio cabida a que la electrónica se metiera casi en cualquier escenario eh, que hoy tenga que ver con tecnología e implementación. Tiene diferentes aplicaciones, entonces los podemos encontrar como amplificador operacional o como circuito integrado. Pueden contener varias decenas de transistores, cada uno de ellos con misiones diferentes. Entonces, ¿cuáles son esas funciones? Entonces puede ser para implementar fuentes de corriente, generar tensiones de referencia, amplificar señales en modo diferencial y reducir la ganancia en modo común, o implementar etapas de salida de crecimiento como un sistema de amplificación de audio. ¿Qué más genera? Entonces en la electrónica de potencia puede funcionar como interruptor de potencia, o sea, me sirve como switch, vuelve y juega como elemento acompañando al diodo. Eh, También diseñado permite que su funcionalidad opere en altas frecuencias, o sea, señales que cambian demasiado rápido en el tiempo. Estamos hablando de señales que pueden, conmutaciones que pueden llegar al orden de los gigahertz, ¿ya? Forman parte de todo lo que es el concepto de la electrónica digital, cambiando muchos dispositivos analógicos a dispositivos digitales. Se denominan bipolares porque su funcionamiento es del flujo de dos tipos de portadores de carga, entre electrones y huecos. Y ya vamos a ver qué significa eso de acuerdo a la distribución. Se conocen como transistores BJT, ¿cierto? O transistor de juntura bipolar. ¿Por qué bipolar? Porque ellos tienen en su quehacer, tienen la capacidad de interactuar entre esos dos polos, están jugando entre esos dos polos. ¿Listo? Entonces, aquí las formas o tipos de modelos que podemos encontrar del transistor BJT. Los vamos a tener en dos formatos. Vamos a tener o materiales tipo NPN o materiales PNP. No se les olvide, N son electrones libres, P son huecos disponibles para recibir electrones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a tener en mi circuito, en el transistor, voy a tener dos materiales tipo N y uno P, o viceversa, dos materiales tipo P y uno N. Ahorita en el texto veíamos que ellos hablaban de una juntura. Mire que literalmente lo que yo estoy haciendo es juntar dos compuestos de lo mismo, o sea, este tipo N y estos dos tipos P son del mismo, y este tipo P y estos dos tipos N son del mismo. Aparecen los tres terminales, entonces tengo el emisor, la base y el colector. ¿Listo? Emisor, base, colector en lo mismo en el tipo PN, P, el emisor, la base y el colector. Y entre cada uno voy a tener entonces, ¿cierto? Esta franja de juntura que corresponde a la juntura emisor base, y tengo esta franja de juntura que corresponde a la juntura de colector base.
¿Qué es emisor? Emisor es el que entrega o permite que por ahí se suministren todos los electrones disponibles. ¿Qué es colector? Es el que permite recoger todos esos electrones que yo logre captar en el modelo, independiente si es tipo N, PN o PNP. Diseños o elementos gráficos del transistor. Entonces, si la flechita va hacia afuera, ese transistor es tipo PNP. Si la flechita va hacia adentro, entonces ese transistor es tipo PNP. Listo. Entonces, literalmente, ¿qué es lo que yo voy a tener, muchachos? Yo voy a tener dos diodos conectados simultáneamente. Entre este y este voy a tener un diodo y entre estos dos voy a tener un diodo. Entre esta y esta juntura voy a tener un diodo y entre esta y esta juntura voy a tener un diodo. ¿Qué características tendrán esos diodos? Que van a estar polarizados, uno directo y el otro indirecto, para poder garantizar que esto funcione operativamente. ¿Listo? Entonces, elementos que vamos a identificar en los transistores. Lo primero, independiente si es PNP o NPN, vamos a tener estos elementos en todos los circuitos. Vamos a tener base, colector emisor, Profe, colector ¿usted qué base. está compartiendo? Les estoy compartiendo un diseño, una presentación de PowerPoint. ¿Qué están viendo? Ah, solo estamos viendo una presentación, pues una cosa que dice introducción y ya. Ah, entonces no está cargando. Sí, hace rato se está ahí. ¿Y por qué no me habían dicho, pues? Yo aquí, Porque Profe, siendo pensamos sincero, que estaba pensamos hablando que de estaba ahí. explicando eso. está muy en la olla. ¿No está saltando? Ahí sí está saltando o no está saltando. No, No. No, todavía no. Está en introducción. no, profe. Ah, pero ¿cómo así? Pues, ¿por qué no me habían dicho yo todo efusivo, todo? A ver, yo veo una cosa aquí. Presentación. Cambiemos de acá. Introducción. Ahí están viendo introducción, continuación. No, todavía no. Sigue la misma. Deme un segundito, yo reinicio esto a ver qué pasa. Muchachos, ¿ahí qué? ¿Sí lo están viendo o no? Sí, ahora sí. Ahora sí lo Sí, está ahí sí, mostrando. profe. Listo. Entonces, esto ya se los expliqué. Esto también, pues las características simplemente se las leí. Bueno, tomo este gráfico que corresponde a lo que decimos. Entonces, tengo el transistor tipo NPN, un material NPN, o el transistor tipo PNP, que es PNP. Recuerden, N, electrones sueltos, P, huecos disponibles. Básicamente lo que yo tengo acá, muchachos, son dos diodos. Un diodo entre estos dos materiales y un diodo entre estos dos materiales. Viceversa. Un diodo entre estos dos materiales y un diodo entre estos dos materiales. Símbolo del transistor, este. Entonces, les repito, si la flecha va hacia afuera, estoy hablando de un transistor tipo NPN. Y si la flecha va hacia adentro, estoy hablando de un transistor tipo PNP. Hasta ahí vamos, listo. Ahora, vamos entonces a identificar los elementos de conexión del transistor. Todo transistor, independiente si es tipo NPN o PNP, identificamos estos elementos. Colector, base y emisor. El colector para los dos es por donde yo capto o facilito el suministro de electrones. Listo. La base es por medio del cual yo voy a activar
el transistor. Y el emisor es por donde yo voy a recoger las corrientes de base y colector. ¿Cierto? Listo. Miren los sentidos. Esta flecha, mire, baja en el emisor y esta entra. En cambio, en el PNP sube la corriente, entra al transistor y se reparte por la base y se reparte por el colector. En el NPN, al contrario, entra por el colector, entra por la base y se juntan en el emisor. Hasta ahí vamos bien, listo. ¿Cómo lo vamos entonces a operar? Vamos a operar de la siguiente manera. Voy a tener dos tipos con respecto a la flecha. Dependiendo de cómo haga yo esto, les voy a dibujar por aquí encimita algo. Entonces, yo voy a tener un diodo aquí, de esta manera. Aquí voy a tener este diodo. Y aquí voy a obtener este otro diodo. Listo. Aquí tengo este diodo. En este sentido. Listo. ¿Cómo va a ser aquí en este? Es al contrario. Voy a tener el diodo aquí. Listo. Y voy a obtener este otro diodo acá. Mire que son en los sentidos. Entonces, ustedes ya saben mucho de diodos, ¿cierto? Saben que estos diodos conducen en el sentido de las flechas. Listo. Entonces observen, si yo tengo esto, entonces, ¿qué me está diciendo él? Que yo tengo esta flecha. Para que este diodo conduzca, ¿qué tengo que garantizar? El voltaje que hay entre la base y el emisor, o sea, ¿cuál? Voltaje base emisor, sea mayor en la base que en el emisor. ¿Y cuánto? 0.7 voltios. Y aquí yo tengo que garantizar que el voltaje en la base sea menor que el voltaje en el emisor. ¿Cuánto? 0.7 voltios. ¿Estamos? Entonces, miren, que esto es lo que me va a generar que este diodo conduzca. Pero si es así, ¿yo cómo logro que este diodo conduzca? Que el voltaje aquí sea mayor que el voltaje que hay acá, para que este diodo conduzca. Pero la definición, pues cuando se opera este diodo, cuando este diodo empieza a funcionar, o sea, base emisor, pone en polarización inversa al diodo que queda en el colector. Entonces este diodo no va a conducir por polarización, sino por algún fenómeno que se llama saturación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo visualizo yo el diodo? ¿Cómo lo veo? Entonces voy a tener un switch, un diodo, la corriente del diodo, y que proporcional a esa corriente del diodo voy a lograr generar una mayor corriente. ¿Listo? ¿Entre quién? Entre el emisor. Mire que aquí cambiaron los dibujos. Base, emisor, colector. ¿Listo? Entonces, que si está entrando una corriente por la base y este diodo conduce, yo logro una corriente proporcional por el emisor. Igual de esta manera. Si yo logro polarizar este diodo de manera directa, voy a lograr que fluya una corriente, ¿cierto? Por este emisor. ¿Quién suma por el emisor? Suma la corriente que va por la base y suma la corriente que va por el colector, porque por teoría de nodos, acuérdense que esto de la suma de las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Está entrando la base y está entrando la corriente. Un momento, por favor. Ahora sí, entonces, vamos a ver esto un poquito más simple. ¿Listo? ¿Yo qué estoy diciendo? Que la corriente del emisor es igual a una proporción de la corriente en el colector. ¿Listo? ¿Estamos?
donde I es corriente inversa de saturación de la unión. ¿Qué quiere decir de corriente inversa de saturación? Es mientras los huecos se van llenando con los electrones sueltos o viceversa, mientras los electrones sueltos van llenando los huecos del otro material. Listo, estamos. ¿Qué es lo otro? La corriente entre la base y el colector. ¿Ya? Entonces, a medida que yo vaya conduciendo en este sentido, se va a ir generando esa corriente. Entonces, en esta relación, yo digo que I sub S es aproximadamente I sub SE, que I sub SC es aproximadamente I sub SE. En otras palabras, ya se lo voy a explicar gráficamente de una mejor manera. La corriente que sale por el emisor es aproximadamente, ¿cierto?, cercana a la del colector, siempre y cuando se cumpla esta función. Enseguida lo entendemos mejor. ¿Listo? Voy a tener en cuenta entonces estas dos ecuaciones. La corriente del colector va a ser en función, miren, va a ser en función de qué, del voltaje que haya entre la base y el emisor y el voltaje que haya entre la base y el colector. Eso es lo que me está diciendo. Yo tengo una corriente por el colector si solo si haya una relación entre el voltaje base emisor y el voltaje base colector. Lo mismo, tengo una corriente, señor. ¿Y esa F de ahí qué es? Esta F, función. Función. No es una variable, sino el término de la función. Acuerden que la función tiene una variable independiente y una variable dependiente. Listo, estas son las coordenadas de esa función. Eso es lo que me están diciendo ahí. Listo. Y va a depender de la forma de la señal, que eso enseguida lo vemos. Listo, entonces yo tengo I sub C en función del voltaje base emisor y el voltaje base colector. Tengo I sub E en función del voltaje base emisor y del voltaje base colector. Mire que son los mismos, ¿cierto? Pero existe un elemento diferencial, que es la sumatoria. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, miren lo que yo tengo. Ya voy a expresar en términos de esas funciones. No los voy a enredar, no necesito que se las aprendan. Listo. Ya les voy a mostrar de una manera más amigable este tema. Listo. Vamos a saltar. Ya nos devolvemos a esta gráfica. Listo. Bueno. Necesito que miren eso. Básicamente, entonces, ¿cómo funciona el transistor? Yo garantizo un voltaje base emisor de ¿cuánto? De 0.7 voltios. O garantizo un voltaje, miren, de más a menos de 0.7 voltios. ¿De dónde salió esto? De la forma de los diodos que habíamos hecho ahorita, ¿cierto? Estos salen, entonces el diodo va a ser de mayor a menor, esto entra, va a ser de mayor a menor. Es 0.7 voltios. Si hay 0.7 voltios, se genera I sub B, corriente I sub B. Listo. Y apenas aparezca I sub B, yo lo que logro es que empiece a fluir una corriente I sub C o una corriente I sub C. Mire que aquí están cambiando las gráficas para que lo tengan en cuenta. Este es colector y este es emisor. Listo. Para que por favor no se confunda. Y que I sub C yo la puedo expresar en términos de ¿quién? De I sub D. Esta fuente de corriente, muchachos, una fuente de corriente de dependencia, lo único que me está diciendo que después de que yo logre una corriente en la base, voy a obtener una corriente en el colector beta veces proporcional a I sub D. ¿Listo? Estas son las dos ecuaciones más representativas del transistor. La voltaje base emisor, ¿cuánto tiene que ser? El voltaje que yo garantice para que este diodo conduzca. Y la corriente I sub C que será proporcional a la corriente de la base. Listo. Entonces aparece este modelo en donde yo tengo que garantizar una polarización entre esta juntura PN de 0.7 voltios.
para que conduzca en este sentido, matemáticamente, porque recuerden que los electrones fluyen al revés. Entonces, tengo más, tengo menos, o sea que este diodo entre P y N está polarizado de manera directa. Entonces, apenas este diodo se polarice, ya se los voy a mostrar en otra grafiquita, ese diodo va a conducir. Miren, esta es la función de la que me estaban preguntando. Yo obtengo una corriente en la base y eso automáticamente me va a generar una corriente en el colector. Y que esa corriente de colector será proporcional en términos de ¿qué? Del voltaje que haya entre la base y el emisor. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo expresado esta relación de que la corriente del colector está dado en términos de voltaje base emisor versus voltaje total. No se enreden con esto, simplemente tengo que garantizar que se los estoy mostrando, se los estoy socializando para que me entiendan lo que les voy a explicar acá. Este es al revés, ¿cierto? La conducción del diodo. Y entonces estos serían los modelos simplificados. Voy a cambiar, vamos a ver otra gráfica. ¿Me confirman, por favor, si están viendo esto del diodo? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la misma grafiquita que habíamos visto del diodo, ¿cierto? Y ahora todo esto. Entonces teníamos que el diodo se comporta en una región como switch, que sería toda esta, ¿cierto? Toda esta sería la región, el diodo prendido. Y acuérdese, antes de 0.7 voltios, el diodo no conduce. Y que después de que yo supere estos 0.7 voltios, el diodo simplemente me deja pasar la corriente. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Y que yo para que eso pase tengo que conectar el diodo de un voltaje mayor del ánodo con respecto al cátodo de mínimo 0.7 voltios. Y existe un momento de verdad en que el diodo se sature y logre conducir en el sentido inverso, o sea, contrario al sentido propio del diodo. Y que eso lo voy a poder lograr. Inicialmente les había dicho que a través de voltaje, y ya hoy, de acuerdo a cómo está el diodo organizado, lo podría hacer en términos de la corriente. ¿Listo? De la corriente o presencia de electrones. Entonces, vámonos para este escenario. ¿Listo? Entonces, miren, les voy a hacer esta analogía bajo esta percepción. Yo tengo dos diodos. ¿Listo? Voy a borrar esto. Yo tengo dos diodos. Este material es tipo ¿qué? Para ustedes. ¿Cómo quedó este material? Huecos. O sea que este material es ¿qué? Electrones libres. O sea que este material es tipo N. Huecos. Este material es tipo P. Noten lo primero. Que yo tengo más huecos en este pedazo que en este pedazo. Listo, primera característica. Esta relación, muchachos, entre los huecos acá y los huecos acá es lo que yo llamo beta. Esa es la proporción que yo voy a lograr. Listo. Y voy a decir entonces que este punto amarillo es I sub E. Por aquí es I sub E. Tengo, esta va a ser la base. Este va a ser el emisor. Y este va a ser el colector. Listo. Entonces, en otras palabras, miren, este sería el estado natural del transistor. Este sería el estado natural del transistor. ¿Ya? Entonces, cuando yo logre que este punto, entre este punto y este punto, haya 0.7 voltios, voy a garantizar flujo de electrones. Listo. Entonces yo voy a empezar a pegar
electrones o van a empezar a llegar electrones a este punto y más electrones a este punto y más electrones a este punto. ¿Estamos? Entonces estos electrones van a llegar a un punto en donde ¿qué? No van a caber, se van a juntar. Con esa misma fuerza, al tener yo un voltaje entre este punto y este punto mayor, porque este diodo ¿cómo quedó? El diodo entre esta sección y esta sección quedó polarizado de manera directa. Y está polarizado de manera directa, estos electrones, lo primero que van a tratar de hacer es empezar a llenar estos huecos. ¿Listo? Y aquí van a seguir llegando más electrones. ¿Van a llegar por dónde? Van a llegar por este flujo. Entonces, los electrones van a empezar ¿a qué? A llenar todos los huecos. Pero recuerden que para que un electrón me salga hasta este punto, yo tengo que tener que, primero, llenar todos los huecos P para que los electrones traten de ¿qué? De seguir fluyendo. Pero como esto está todo ocupado, esto se me va a seguir llenando ¿de qué? De electrones. ¿Y qué va a pasar entonces cuando este esté muy ocupado? Estos electrones ya no van a poder saltar por acá, sino que van a empezar ¿a qué? A ocupar estos huecos de acá. ¿Y cómo les voy a ayudar yo? Entonces voy a poner en este punto un voltaje positivo. ¿Cómo hago yo para que estos electrones fluyan hacia acá? En este sentido, los empiezo a jalar. Y si el electrón es negativo, ¿yo con qué fuerza los jalo? Con un voltaje positivo. Entonces yo lo que le voy a permitir al electrón es a que él empiece a colectar o a recibir, ¿cierto? Más electrones. ¿Hasta qué punto? Hasta que logre que ellos salgan por un solo lado. Entonces, miren, por eso esta corriente I sub B es una flecha más pequeña, porque por acá fluyen muy pocos. Mientras que esta flecha I sub C es una flecha un poco más grande. ¿Por qué? Porque el flujo por acá es mayor. Y por I sub B, por este emisor, van a entrar ¿qué? Tanto los electrones que se reparten para este lado, como los electrones que se reparten para este otro lado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, y yo necesito que el sentido, o sea, que los electrones salgan por un solo lado o salgan por ambos, o sea, porque ahí veo como los dos materiales P, si no me equivoco es PNP, ¿cierto? Entonces, Este es PNP, sí, es correcto. entonces tiene que salir, o sea, los electrones tienen que salir por ambos lados de, o sea, por ambos P, o solamente por el que tiene más poros, pues el que tiene más huecos. No, sale por los dos. Enseguida Ok. vamos a ver algo. En este, si fuera al contrario, si fuera PNP, ¿cierto? O sea que lo que yo tendría que hacer, entrar los electrones, ¿cierto? Entrar los electrones por la base, por el colector, para que salieran por el emisor. Ojo, ¿se acuerdan que yo les había dicho que teníamos un error histórico en cómo se distribuyó matemáticamente la corriente y cómo realmente fluyen los electrones? Sí. Entonces, conceptualmente, miren, que yo lo que haría aquí es, en este orden de ideas, es así, respondiendo tu pregunta. Yo lo que hago es que fluye el colector, fluye la base, ¿para qué? Para que salga así. ¿Qué va a pasar por aquí? Va a salir ¿quién? Esta corriente de base. Listo, esta corriente de emisor. Y esta corriente de emisor, a ver, yo me arrastro esta ecuación por acá abajo, va a tener que la sumatoria de I sub C, de I sub D, para sumar por acá. Vamos, esta es la suma de estas dos. ¿Ya? I sub E es muy grande, es más grande que I sub B y es más grande que I sub C. Entonces, en las ecuaciones que mostrábamos ahorita, lo que nos estaban diciendo es que prácticamente I sub D es muy pequeña versus I sub C.
Por lo tanto, nos están diciendo que I sub E es aproximadamente igual a I sub C. Y entonces de acá sacamos las ecuaciones fundamentales del transistor. ¿Listo? Entonces tenemos que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Y que existe una variable beta. ¿Qué es beta? Es la relación entre los huecos de este pedazo P y los huecos de este otro pedazo P. Eso es beta. ¿Ya? Entonces beta es igual a la relación entre I sub B versus I sub C. Si yo despejo I sub B de acá, ¿qué me da? Que I sub C es igual a ¿qué? A beta veces I sub B. Por lo tanto, I sub C es igual a, voy a reemplazar, estoy reemplazando este término en la ecuación original, mire. Vamos, entonces me dicen que si I sub C es muy pequeño, tiende a cero. ¿Qué es tiende a cero? No es cero, pero sí es muy pequeño. ¿Cierto? Me sale entonces esta relación que yo tengo acá. Y es que I sub C es aproximadamente igual a I sub E. Estamos. Entonces, nuevamente le repito. Tengo dos diodos. Uno entre este y este, entre esta juntura y otro entre esta y esta. Cuando este diodo conduzca en este sentido, listo, acá, es porque el voltaje en este punto es 0.7 veces mayor que el de este punto. Entonces, me va a dejar que los electrones empiecen a llenar este P. Pero a la vez jala tantos electrones, porque estos ya tenían unos electrones, que se van a acumular y ya no van a ocupar todos estos. Van a dejar salir muy pocos al otro lado. Entonces, saltan a los huecos de este otro material que tiene más huecos que este, y los ayudo dándolos con una fuente de voltaje. Listo. Por lo tanto, genero entonces este flujo de corriente que hay acá, el cual corresponde entonces a I sub B entra, I sub C entra, sale por I sub E la sumatoria de I sub E, suma I sub B y suma I sub C. Listo. En otras palabras, mírenlo acá en los diodos. Entonces tengo la base, el emisor y el colector. Entonces, los electrones, ¿cómo van a fluir? Fluyen en este sentido. ¿Fluyen en cuál sentido? En este otro sentido. Miren que la corriente por este diodo que se forma entre el emisor y el colector es en el sentido contrario. En otras palabras, nos estamos yendo a este cuadrante del transistor. ¿Estamos? Ese es el gran juguete. Lo querían diseñar así. Nunca se lo encontraron en el camino. Listo. Pero de esos inventos que cambian la historia a razón de la observación de para qué servía esto. Entonces, en otras palabras, yo ya haciendo el diodo como switch, o sea, prendido o apagado, logro un elemento adicional, es obtener una corriente adicional proporcional a una corriente de base. Eso es como si usted pudiera activar el flujo de una canilla de manera proporcional a cómo activa la perilla. Proporcional a donde usted vaya moviendo la perilla, será el flujo en la salida de esa corriente. Entonces, ¿cómo lo garantizamos? Entonces, vámonos para este otro escenario. Listo. Entonces, observemos. Tengo la base, colector y emisor. Tengo corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Listo. Entonces, la corriente que entra por la base, se la voy a poner un poquito más oscura. Listo. Para que lo vean ahí. Esta es la corriente que va a entrar por la base. ¿Cómo garantizo que entre una corriente por la base? Que entre
la base del emisor haya un voltaje de 0.7 voltios. O sea, que ese diodo que se forma entre estos dos puntos, este diodo, miren, es este diodo, se polarice de manera directa. Entonces, logro que fluya esta corriente. ¿Listo? Logro que fluya esta corriente. Vamos. Entonces, saturo el transistor. Ya los electrones no alcanzan a irse por acá. Entonces, le ayudo, miren este voltaje positivo acá, muchachos. A esos electrones que se empiezan a acumular acá, los arrastro como un imán, los jalo hacia arriba, o sea, logro que fluyan electrones, logro que fluyan, ¿cierto? Vamos, acuérdense que este sentido es contrario y entonces aparece la corriente del colector, que es una corriente mayor, ¿ya? Una corriente mucho mayor que la que yo tenía inicialmente. Miren, esta es más pequeña, esta es mayor. ¿Cuántas veces mayor? Va a ser muchas veces mayor, va a ser un beta veces mayor. Por lo tanto, esta corriente de salida que se llama I sub D, será la sumatoria de I sub D más I sub D. ¿Cómo lo logro? Entonces, primero, garantizo este voltaje de 0.7 voltios entre la base y el emisor. Y segundo, le ayudo a la saturación interna con un voltaje adicional, mírenlo acá, para obligar a que fluyan electrones en este sentido. Y esta flecha, que es mayor, ¿por qué? Porque esta corriente I sub C es proporcional a esta corriente I sub B. Pero I sub B con respecto a I sub C y con respecto a I sub D es demasiado pequeña, por lo tanto I sub C es casi igual a I sub B. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muchachos, miren el escenario completo acá. Visto como junturas, visto como los dos diodos, ¿cierto? Y visto como circuito. Estamos como juntura, como diodos y como circuito. ¿Listo? Estamos. Ecuaciones principales. I sub E es igual a I sub B más I sub C. Que beta veces I sub B es igual a I sub C. Y que I sub E es aproximadamente igual a I sub C, toda vez que I sub B es muy pequeña. Entonces uno va a decir, bueno, ¿y cuál es el protagonismo de I sub B? Entonces para eso nos devolvemos a esta gráfica un momento. Listo. ¿Quién es I sub B en este circuito, muchachos? Así como acá, yo garanticé 0.7 voltios, I sub B empieza a conducir esta flechita, esta rayita roja que ustedes ven, que sería la corriente de este diodo, dependiendo de los voltajes que logremos, vamos a tener este escenario. Cada vez que yo tengo una corriente base diferente, voy a obtener una I sub C diferente. ¿Por qué? Porque recuérdense que esta I sub C es proporcional a ¿qué? A una de estas corrientes. ¿Listo? Y puede que yo tenga el siguiente escenario. O el diodo no conduce, ¿cierto? Y lo voy a llamar región inactiva, o sea que el transistor está apagado como switch, o conduce tanto que lo voy a llevar a una región de que él conduzca mucho. Listo. Y lo voy a llamar región de saturación. O me muevo en el escenario de la proporcionalidad entre el transistor, ¿cierto? Como tal. ¿En qué quiere decir el transistor como tal? Que voy a obtener una corriente I sub C proporcional ¿a quién? A I sub B. Aquí voy a generar una amplificación o una ganancia en esos términos. Entonces, ahora las variables determinantes van a ser el voltaje colector emisor para saber qué corriente voy a obtener en el colector. Y ese voltaje va a ser proporcional, acuérdense, I sub C depende de I sub B,
va a ser dependiendo de cómo yo quiera. Entonces, de acuerdo a esto, miren, yo escojo un punto de trabajo. ¿Qué quiere decir ese punto de trabajo? Me voy a venir por acá y voy a garantizar un voltaje colector emisor. Un voltaje colector emisor. Y que de acuerdo a ese voltaje colector emisor, yo voy a lograr obtener una ¿qué? Una corriente de colector. Que si me voy al extremo, o sea, si yo traslado este punto a este extremo, me voy a ir a la región de saturación, o sea que el transistor va a funcionar como un switch abierto, o, perdón, cerrado, y deja toda la corriente, o me vengo a este lado, no va a funcionar el transistor, hay muy poca corriente, ¿cierto? Y el transistor me va a funcionar como un circuito abierto. O escojo y me muevo en estos puntos, ¿cierto? Sobre esta línea. Entonces yo digo, vea, yo necesito tanta corriente, entonces él me dice, entonces usted necesitará esta corriente de base y necesitará garantizar este voltaje colector emisor, o sea, entre el emisor y el colector, para poder establecer que el transistor le funcione. Esto se llama entonces, muchachos, las curvas activas o el diagrama de flujo del transistor, que va a depender voltaje colector emisor, va a depender de una y sub D. Entonces, esta rayita roja, ¿sobre quién se movería? Se movería sobre este punto. O sea, yo movería este punto, miren, él me da cuál es la correspondiente versus el voltaje colector emisor. Y puede entonces que suceda que yo me empiece a mover sobre este punto, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me va? ¿A dónde me va a mover? Me va a traer esta gráfica, miren, me va a llevar a qué? A que yo cambie el voltaje colector emisor y obtenga una corriente colector emisor diferente. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, muchachos? Listo. Entonces, les voy a compartir un video para que también veamos esto de una manera diferente. Crónica 1. Me dicen por favor si están viendo el estos video. tutoriales de electrónica. Sí, sí, El sí. día de hoy Estamos viendo un video. Sí. BJT. BJT quiere decir transistor bipolar de unión. Son utilizados en un sinnúmero de aplicaciones y muchos otros circuitos de propósito general. Para poder diseñar un circuito que haga un cierto objetivo, pues es necesario entender su funcionamiento, su construcción, para entonces así pues poder diseñar el circuito que nosotros querramos. El transistor BJT es controlado por corriente, a diferencia de los FET, que son controlados por voltaje. Estos dos conceptos los vamos a ver con detenimiento un poquito más adelante. Los BJT ofrecen muy buena ganancia de amplificación, sin embargo su impedancia deja mucho que desear. Bueno, ¿y a quién le debemos este maravilloso invento de los transistores? Bueno, pues miren, se lo debemos a William Bradford Schwarzschild. ¿Quién fue ese señor? Pues nada más y nada menos que el inventor del diodo Schwarzschild. Bueno, pues el diodo Schwarzschild debe su nombre pues a William, que fue el quien lo creó, quien lo diseñó, quien lo inventó. Y miren cómo se escribe diferente a como es su apellido, pero se trata del mismo. Yo me imagino que lo pusieron así a efectos de poder tropicalizar el apellido de William con todos los que hablamos lengua hispana y podamos pronunciar Schwarzschild. Me imagino que fue por ello, pero se trata del mismo. Si no estás familiarizado con los diodos, te recomiendo te remitas a los videos donde explicamos perfectamente los diodos y entre ellos el diodo Schwarzschild. Ahora, William también inventó el transistor, este dispositivo que ha hecho la base fundamental
de la electrónica moderna. Es decir, que muchos de los dispositivos que hoy utilizamos como recreación, como de trabajo, como de investigación, pues muy probablemente no estuviéramos en el estatus que hoy estamos, en el avance tecnológico que hoy nos encontramos. Bueno, William trabajó en conjunto con Walter Hauser Brady y John Barling. Eran tres científicos que trabajaron en los laboratorios Bell en Estados Unidos, por ahí de 1947, o sea, no hace muchos años. Y cada uno de ellos recibió el Premio Nobel de Física en 1956, ya que el transistor fue considerada la máxima invención más significativa del siglo XX. Entonces, pues hay que reconocer a estos tres grandes científicos que nos legaron una base sólida para poder entender, comprender, construir y seguir evolucionando a la electrónica moderna. Muy bien, y un transistor BJT tiene tres regiones dopadas NPN. ¿Y qué es esto? Si no estás familiarizado con la unión PN, te recomiendo que te remitas a los videos donde se explica principio del funcionamiento del diodo. Ahí explicamos con detalle esta unión PN, a fin de que este video tutorial pues se entienda a la perfección. Muy bien, entonces el transistor... Muchachos, entonces miren, aquí es lo mismo, pues ya más gráfica, más estructurada. Entonces, miren que se mantiene la proporción, siempre en más pequeño en un lado que en el otro, ¿cierto? ¿Por qué se ve así? Porque este es al revés, NPN, ¿cierto? Miren, estamos ahí. Listo. Entonces la idea es que se saturen, aquí están explicados en términos de la corriente. Acuerden que siempre vamos a tener esa dificultad, ¿listo? Estamos. Yo ahorita tenía los huecos en los de afuera y los electrones en los de adentro. Por eso se ve. El transistor BJT tiene tres regiones, decíamos, una que se le denomina colector, otra se le denomina base y otra emisor. Pero vean ustedes cómo están conformadas estas tres regiones. La región del colector está dopada con un material tipo N, está dopada de electrones, su mayoría. La región P, que es la base, es muy estrecha y está dopada de huecos, por ser una región P. Y la otra región N, que es la del emisor, también está dopada de electrones. Observen ustedes que los electrones simbolizados aquí en el BJT, en el emisor, son ligeramente más que los del colector. Sin embargo, aproximadamente son del mismo tamaño. Lo que sí es visualmente diferente es que la zona P, la región de la base, es muy estrecha. El emisor está fuertemente dopado, la base ligeramente dopada y el colector tiene un dopaje intermedio entre la base y el emisor. Si nosotros observamos la unión PN que hay entre la base y el colector, pues debemos de suponer entonces que ahí hay una zona de deplexión, y si hay una zona de deplexión pues existe una barrera de potencial, que si este material está construido de silicio, esa barrera de potencial es de 0.7 volts aproximadamente. Si fuese de germanio sería de 0.3. Lo mismo ocurre entre la región inferior, la región P de la base, con la región N del emisor. También ahí existe una zona de deplexión con su barrera de potencial. Existe la fabricación de diodos PNP. Observen ustedes que el tamaño del colector, el tamaño de la base y el tamaño del emisor son muy semejantes a los de un BJT NPN. También tienen sus zonas de deplexión y sus barreras de potencial. Solo que en este caso la región P del colector pues está dopada en su mayoría de huecos, la región N de la base está dopada de electrones, la cual es muy estrecha, decíamos, y la región P del emisor está dopada de huecos también en su mayoría. También noten ustedes que la cantidad de huecos que se simbolizan en el emisor no es mucho mayor a la cantidad de huecos del colector. Insisto, la región N es muy estrecha, la región de la base, y está dopada con muy pocos electrones. Entonces, si en un BJT NPN existen dos uniones PN, puedo empezar a imaginar que haya un diodo entre la base y el colector y un diodo entre la base y el emisor.
Nosotros cuando estudiamos a los diodos vimos que una zona P siempre iba a ser el ánodo del diodo y una región N, que es la parte negativa, pues iba a ser el cátodo del diodo. Por esa razón es de que el diodo que se forma entre la base y el colector tiene esta forma, o sea, es decir, la flechita del diodo está apuntando hacia arriba. Y el diodo que se forma entre la región P y la región N pues tiene esta forma, porque vean que entonces el cátodo queda en la parte más inferior y el ánodo pues sigue estando en la base. En el caso de la región PNP, pues observen cómo van los diodos. La región P, que aporta la carga positiva, va al ánodo del diodo, y la parte N, que aporta la parte negativa, va al cátodo del diodo. Entre la base y el colector, y entre la base y el emisor, pues es al revés. Bueno, estos diodos no son imaginarios, puedo suponer que existen, tan es así que tienen un nombre. El diodo que se forma entre la base y el colector recibe ese nombre, diodo base colector o simplemente diodo colector. Y el diodo que se forma entre la base y el emisor recibe el nombre de diodo base emisor o simplemente diodo emisor. Esto para el material NPN y también para el material PNP. La simbología del transistor es esta. Vean ustedes que tiene, en el caso del NPN, el emisor tiene una flechita que apunta hacia afuera del transistor. Eso indica que tiene un diodo que también está apuntando hacia afuera, está apuntando hacia el emisor. Con eso yo puedo identificar que se trata de un transistor NPN. En el caso del transistor PNP, el diodo base emisor está apuntando hacia adentro, hacia la base. Por esa razón es de que la flechita está apuntando hacia acá. Si yo veo este símbolo y veo este símbolo y aún tengo confusión de cuál es cuál, si este es NPN o PNP o viceversa, pues basta con recordar cómo están las uniones PN. La parte P siempre va al ánodo del diodo y la parte N, la negativa, es el cátodo. Y con ello puedo relacionar la dirección de esta flecha y puedo deducir si este es un NPN o este es un PNP. Es importante señalar, los diodos en ambos casos están en oposición. Vamos a entender cómo funciona un transistor BJT. Para poder entender su funcionamiento y para que éste pueda trabajar, tenemos que polarizarlo. Miren, muchachos, el dispositivo pasivo no fluye en electrones de ninguna manera. Es que lo que vamos a entrar aquí nuevo, adicional a lo que yo ya les había explicado. Aparecen dos elementos nuevos adicionales en esto, ¿cierto? Que son la resistencia que hay en la base, miren. Ay, denme un segundo. Entonces yo hago aquí un cambio. Que se me olvide. Miren, yo hago una trampita acá, muchachos, para poderles mostrar y pararlo de acuerdo al voltaje del circuito. Este video yo igual se los voy a mandar al correo, lo mando por acá por WhatsApp, ¿para qué? Por, por el aplicativo para que lo puedan ver. Bueno, me dicen por favor si están viendo ahí el video. No, no lo estamos viendo. No, profe. ¿Qué pasó pues? Ahí sí.
Sí, ahí sí. Listo. Entonces, ¿qué aparece nuevo en este modelo? Entonces, aparece una resistencia que se llama RC y una resistencia que se llama RB, elementos mínimos. Yo lo único que tengo que garantizar es, primero, que se polarice el diodo que hay entre B y E, y que haya suficiente capacidad para que R y C jalen los electrones. El dibujo que yo les estaba mostrando ahorita, se los estaba graficando en términos del flujo de electrones. Acá ya está es con la dinámica correcta en el sentido de la matemática. Listo, la grafiquita. Miren, ¿qué va a ayudar RB? Que acá me garantice, yo tengo que garantizar es el voltaje entre estos dos puntos. Mientras que, ¿qué tengo que garantizar con RC? El flujo de electrones para que no pasen más de los que yo necesite en términos de la gráfica que vimos ahorita. Tengo 4 elementos adicionales. Primero, este voltaje, una fuente de voltaje que me va a garantizar el voltaje en la base y una RB que me ayuda a controlar la corriente que fluye por la base. Y tengo una fuente de voltaje en el colector y una resistencia de colector que me va a ayudar a controlar el flujo de electrones que pase por el colector. ¿Listo? Y para que éste pueda trabajar, tenemos que polarizarlo. Y lo polarizamos de la siguiente manera. El colector se conecta a una fuente llamada BCC y a una resistencia delimitadora de corriente RC. Esta nomenclatura es así, RC y BCC, pues debido a que están conectadas al colector. Y en la base se conecta otra fuente de voltaje, BBB, y una resistencia delimitadora de corriente. En el mundo real, muchachos, pues en el mundo práctico, esta fuente de voltaje y esta fuente de voltaje son las mismas, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días con la polarización del transistor, que será el último laboratorio que ustedes monten, ¿cierto? Y que hará parte del trabajo final que hagan. RB. También la nomenclatura obedece a que van conectadas a la base. Y el emisor se conecta a los polos negativos de ambas fuentes, es decir, a tierra. Bien, esta forma pues es una forma muy sencilla de entender cómo se polariza un BJT. No debo de perder de vista los dos diodos que tenemos interconectados ahí adentro. Y observen ustedes cómo se encuentra conectado este diodo de emisor en base a esta fuente. Pues el cátodo de ese diodo está conectado al polo negativo de la fuente, mientras que el ánodo está conectado al polo positivo de la fuente, lo cual quiere decir que este diodo de emisor está polarizado en directa. En el caso del colector, veamos que el diodo colector, su cátodo está conectado al polo positivo de la fuente, BCC, lo cual indica que este diodo está polarizado en inversa. No debemos de perder de vista esas dos observaciones que son muy importantes para el entendimiento del transistor BJT, NPN. Muy bien. Cuando la fuente de... ¿Alguna duda o alguna relación? Miren, este voltaje de 0.7 voltios, ¿cierto? Como yo ya tengo una resistencia y ya tengo el mundo real, entonces yo tengo que garantizar que sea mayor a 0.7 voltios. ¿Para qué? Para lograr llenar esta región, miren, esta región, jalar electrones con la fuerza de esta batería, de esta voltaje V sub dB, lo que voy a generar es una fuerza electromagnética para jalar electrones de acá para que llenen estos huecos acá, ¿cierto? Y a pesar de que llenen estos huecos, entonces voy a empezar a jalar hacia acá también, hacia RB. ¿Listo? El voltaje BBB supera la barrera de potencial de 0.7 para el caso de un transistor de silicio. El diodo emisor se encuentra polarizado en directa, pero observen ustedes que la zona P, la cual está débilmente dopada de huecos, tiene dos propósitos fundamentales y muy importantes. El primero es que unos cuantos electrones libres del emisor atraviesan la zona de deplexión. Estos entran a la base y se recombinan con los pocos huecos que hay ahí.
fluirán a través de la resistencia RB como electrones de valencia hasta el terminal positivo de la fuente BBB. Como estos electrones son unos cuantos debido a lo débil que se encuentra dopada la región P de la base, la corriente producida, pues espero que estén viendo que aquí ya se está produciendo una pequeña corriente. Otra observación que debemos señalar es la dirección de los electrones. Vean que la dirección de los electrones, del flujo, como están fluyendo los electrones, es opuesta a la dirección de la corriente convencional. Y ahorita vamos a recordar ese término. Pero antes de eso, ¿qué pasa con los otros electrones de la región N del emisor? ¿Qué sucede? Si este diodo está polarizado en directa, pues todos estos electrones tendrán que entrar a la base, no solo unos cuantos como lo estamos viendo aquí. Pues sí, en efecto, esos otros electrones entran a la base, pero como ya no tienen huecos con que recombinarse, aquí es donde viene el segundo propósito de esta polarización. Se irán hacia el colector. Por lo tanto, esos electrones libres provenientes del emisor tienen un tiempo de vida largo en la estrecha región de la base. Es decir, que dichos electrones recorren una distancia muy corta para alcanzar al colector, ¿verdad? Y entonces, el colector, a eso obedece su nombre, a que recolecta la mayor parte de los electrones de la base que provienen del emisor. Y el emisor, pues también. Listo, entonces miren. ¿Qué pasa? Los electrones, después de que yo lleno estos huecos y los jalo hacia acá, no van a encontrar más camino que G, que el de irse a esta región de N de arriba. Y como yo la estoy apoyando, la estoy jalando con esta fuerza positiva, entonces, ¿qué va a pasar? Para los electrones, recuerden que siempre es el camino más fácil. Para ellos va a ser más fácil subirse por acá, tener que pelear a tratar de salirse por la base. A eso obedece su nombre, a que es quien emite los electrones a la base para que estos sean recolectados. Pero en el colector hay más electrones libres. Aquí están. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se va a llenar el colector de electrones? Y la respuesta es no, porque todos esos electrones se ven atraídos por el terminal positivo de esta fuente. Acuérdense que las cargas de signo contrario se atraen. Entonces, esta fuente es la que se encarga de extraer, por así decirlo, todos los electrones del colector, y entonces existe la presencia de una nueva corriente. A esa corriente le llamamos corriente de colector. Noten ustedes que los electrones que fluyen en la primer malla, que forman la corriente de la base, aquí denotada por IB, son mucho menos que la cantidad de... Listo, muchachos, miren, acá ya es más gráfico y es más visual, ¿cierto? Entonces, la flecha roja corresponde al flujo de corriente matemático. ¿Listo? Al flujo de corriente matemático. Y el flujo de los electrones es al flujo físico o real de por donde están pasando los electrones. Entonces, miren, hay una cosa que de pronto se presta y por eso la otra grafiquita era de esa manera. Ustedes están acostumbrados a que siempre vemos voltaje positivo de más a menos, de más a menos, de más a menos, de más a menos. Listo. Pero matemáticamente es ese sentido. Y el electrón físicamente recorre es al revés. Miren, del negativo paso al positivo, del negativo paso al positivo de estas dos fuentes. Listo, para que los electrones que fluyen por la corriente del colector. Eso hace suponer que la corriente del colector es mucho mayor a la corriente de la base. Y esto lo denotamos por el grueso de estas líneas que denotan la corriente en su dirección convencional. A lo mejor para muchos pudiese confundir el hecho de cómo están fluyendo los electrones y cómo tenemos las flechas de la dirección de la corriente.
Esto obedece a que en los primeros días de la electricidad se creía que la corriente era un movimiento de carga positiva y que estas cargas se movían por un circuito desde la terminal positiva hacia la negativa de una batería. Con base a esta suposición, pues fueron desarrollando todas las leyes, las fórmulas y símbolos de la teoría de circuitos. Y es por ello que a eso se le conoce como dirección convencional de la corriente, que es con la que estamos acostumbrados a trabajar y a calcular y hacer todas nuestras operaciones matemáticas y físicas, ¿verdad? Pero después del descubrimiento de la naturaleza atómica de la materia, se supo que no era así. Curioso, ¿verdad? Se supo que en realidad en los conductores metálicos son los electrones y no las cargas positivas los que producen esa corriente, y que lo hacen al revés, como lo hemos visto aquí. Y esa dirección se conoce como dirección de flujo de electrones. Por lo tanto, pues tú tienes dos opciones posibles para representar la dirección de la corriente. Una, la dirección convencional de la corriente, y otra, la dirección del flujo de electrones. Yo te recomiendo la primera. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los textos que existen de ingeniería ofrecen su explicación de todos los cálculos en base a la dirección convencional de la corriente y no a la dirección del flujo de electrones. Pero bueno, nos ayuda mucho a entender. Casi todos son al revés. Los libros asiáticos sí mantienen la ecuación en términos de la ecuación en términos del flujo de corriente. Cómo suceden las cosas. Si nosotros quitamos a este material NPN y en su lugar esquematizamos el símbolo del transistor, pues no estaríamos haciendo nada diferente. Simplemente aquí hay que recordar la ley de corrientes de Kirchhoff. Lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que la suma de todas las corrientes que entran a un punto o a una unión es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese punto o unión. En este caso, observa que la corriente del colector llega al transistor a la vez que hace lo propio la corriente de base. Llegan a esta unión. Aquí se unen estas dos corrientes. Por lo tanto, por el emisor, pues sale la suma de estas dos corrientes. Y entonces hemos llegado a esta importantísima relación. La corriente del emisor es igual a la suma de la corriente del colector más la base en un transistor BJT. Noten ustedes aquí, pues esquemáticamente la corriente del emisor es un poquito más gordita que la de la base y la del colector. La de la base es la más delgada porque ya dijimos que esta corriente es muy pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Bueno, pues es muy pequeñita, aquí lo vemos, respecto a la corriente del colector. Si nosotros vemos el tamaño del colector, de la zona dopada, y el tamaño del emisor, veíamos que es prácticamente la misma, solo que el emisor está ligeramente más dopado de electrones. Pero por lo cual podemos hacer que esta suposición es válida. La corriente de colector es casi igual a la corriente de emisor. ¿Qué pasaría con la unión PNP? Bueno, pues con la unión PNP sucede exactamente lo mismo, pero como la región P está dopada de huecos, en su mayoría son cargas positivas, la región N de electrones y el emisor también de huecos, para poder hacer operar al transistor BJT con esta configuración, pues simplemente las fuentes se voltean, cambia su polaridad, y ahora esta parte negativa con el material tipo P, que son huecos, en su mayoría son positivos, pues el diodo que se encuentra aquí está polarizado en inversa, y la terminal negativa de esta fuente está polarizando al diodo emisor pues en directa. Entonces el principio es exactamente el mismo, solo que la única diferencia es de que las corrientes pues aquí fluyen. ¿Cuál es el secreto? Acá, miren que las fuentes de voltaje cambiaron de sentido. Ya es menos y es menos, ¿cierto? Entonces se mantiene el mismo principio. Los electrones fluyen de menos a más.
Miren, listo, de menos a más. Entonces, al emisor estar aquí, el emisor va a estar lleno ¿de qué? ¿De huecos o de electrones? Listo, para que lo tengan en cuenta. Es tipo P, o sea que esto está lleno de huecos. Por lo tanto, estos huecos, más huecos, voy a ayudar a que, ¿qué? A que se arrastren los electrones desde este punto. En sentido contrario a como lo vimos en el material NPN. Sin embargo, esta relación importante se sigue cumpliendo. Vean que la corriente del emisor que llega a la unión del diodo se deriva en dos, la corriente de base y la corriente del colector. Y por la construcción del material PNP podemos también suponer que la corriente del colector es prácticamente igual que la del emisor y por lo tanto la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente del colector. En resumen, un transistor BJT NPN es igual que un BJT PNP. La diferencia son cómo se encuentran conectados sus diodos internamente, y esto es debido al dopaje de las regiones de cada transistor. Debido a que el emisor es la fuente de los electrones, por lo tanto la corriente de emisor es la corriente más grande, por eso la denotamos aquí un poquito más gorda. La mayor parte del flujo de electrones del emisor llega al colector, por lo que la corriente del colector IC es prácticamente igual a la corriente del emisor, en comparación con esta corriente de base, que es muy pequeña. Lo mismo ocurre para el transistor PNP, pero decíamos las corrientes se ven en sentido opuesto siempre y cuando hayamos polarizado adecuadamente esas fuentes de voltaje. Esta es la dirección convencional de las corrientes y pues lo entendimos explicando la dirección del flujo de los electrones, que está esquematizada en color morado. Muy bien, decíamos que en comparación la corriente de base... Ojo, entonces miren muchachos, rojo, corrientes convencionales, o sea que son las corrientes matemáticas. Morado, los flujos de electrones, o sea, la forma física en que fluyen los electrones. Independiente de cualquier escenario, y su E siempre suma, y su C más y su B. Independiente. ¿Listo? En ambos casos es muy pequeñita. A menudo es menor que el 1% de la corriente del colector. En otras palabras, en un NPN tenemos que decir que aproximadamente menos del 1% de los electrones del emisor se recombinan con los huecos de la base. Vamos a quedarnos solamente con el BJT NPN para poder explicar dos conceptos muy importantes, principalmente uno de ellos, y se trata de la ganancia de corriente directa del transistor BJT. Y el otro concepto, menos utilizado por cierto, es de la relación que existe entre el colector y el emisor. Pero ambos conceptos los vamos a empezar a estudiar en el próximo video. Así que espero que haya sido de utilidad esta información y que la aproveches en el ramo que estás estudiando. Hasta la próxima. Bueno, muchachos, entonces, ahí está el otro video. En el otro video veremos las curvas. Entonces, vamos a ver la próxima clase. Vamos a polarizar. Este que ustedes ven acá es el de las curvas del transistor, que es lo que les expliqué. Simplemente ahí es más respaldado. Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar este circuito que nos garantice poner a funcionar el transistor en un punto que me garantice esta Q, o eso se llama el punto Q de trabajo. ¿Ya? Ese punto Q de trabajo lo llamamos el Q-décimo. Entonces me dice, vea, o usted está en la región inactiva, o usted está en la región de saturación, o está en la región activa del circuito. ¿Para qué? Para llegar a este montaje. ¿Listo? Entonces, vamos a la próxima clase. Nos va a permitir este circuito identificar cuáles son
los valores de estas resistencias para que me garanticen que el transistor va a funcionar adecuadamente. Ese es el laboratorio final que está pendiente. Listo, entonces el viernes vemos estas ecuaciones y la próxima semana montamos ese último laboratorio del transistor. Vamos a aprender a calcular RB1, RB2, RC y RE. Listo. Y vamos a garantizar que este transistor funcione en un punto de operación. Listo. Como les dije, entonces hasta acá llegamos en esta primera parte. La segunda entonces es aclararles el término de las notas. Yo les he estado contestando a la mayoría que he hecho el rastreo de los documentos. Las notas les deben estar apareciendo en el sistema académico, que era el compromiso con la decanatura de que a hoy les aparezca a todos calificado el 70%, faltándoles este laboratorio, faltándoles el final. La otra semana les digo qué vamos a hacer de trabajo final. ¿Estamos? Sí. Ahorita no me ha calificado el parcial. Ah, entonces hágame un favor, mijo. Mándeme por WhatsApp. Mándeme un WhatsApp. Sí, porfa. Que con este voleo que he tenido, créame que no ha sido falta de compromiso de voluntad, sino de tiempo. Entonces, de una vez vamos al grano, ¿cierto? Me coloca ahí los detalles de la nota, si la tiene a la mano, yo la busco y la confirmo para reportarles eso. Muchachos, Profe, espere, yo te hago una pregunta. les voy a decir, Tú, espere. Les voy a decir el resumen de dónde salen las notas y ahí los escucho. ¿Listo? Entonces, tengo una primera nota que es un quiz. Tengo 3 notas que son los laboratorios. ¿Cuáles son los laboratorios? El primer laboratorio, que consistía, o sea, la primera nota de laboratorios, que era el de las resistencias, que no lo pudimos conciliar, dijimos que ese no iba. Iban el laboratorio de simplificación de circuitos resistivos y el laboratorio de mallas. Esa es la primera nota de laboratorios que vale un 10%. Tengo una segunda nota, que son los laboratorios de los diodos, que es el montaje del diodo de onda completa, tanto con 2 diodos como con puente de diodos, y de media onda con un solo diodo. Ese es el segundo 10%. Y el tercer 10% corresponde a este montaje que ustedes están viendo en pantalla. La otra nota es un quiz que les hice por allá en febrero, principiando marzo, lo corregimos, ¿cierto? Y el taller que me entregaron de los sistemas de consumo de energía y sistemas de seguridad. Ahora sí, los escucho. Alumna. no, profe, yo le iba a preguntar que si usted pues sí iba a cambiar la nota del parcial, pues con lo que nos dijo que hiciéramos que nos ayudaba, pues solo era eso. Sí, profe, eso cuando lo va a cambiar o nos va a decir si lo tenemos malo o Pero cómo. ya no ya se las cambia casi todos. A quien no se lo haya cambiado me manda un correíto. Pues yo supongo que a mí, sí, a mí no me A lo mí ha tampoco me cambiado. lo ha cambiado, profe. Fíjense por favor ahorita en el sistema, en el transcurso del día, y me mandan un correíto. No por interactiva, sino un correo. ¿Listo? Listo. Si de pronto estoy omitiendo, igual yo tengo hasta el viernes para hacer los ajustes de notas, los que yo quiera, en hacer trámite. Listo. Me mandan un crédito diciendo, profe, yo saqué tanto y con la corrección me debió haber quedado en tanto. Listo. Profe, yo tengo otra duda. Sí. El quiz, tú montaste una nota que dice quiz es seguimiento, pero lo subiste como 15%, o sea, uniste el quiz con el taller. Ok. No, está este quiz aquí. No, ¿sabe qué es lo que pasa, muchachos? Yo les hago el cálculo después. O sea, como está montado era para que me dieran los porcentajes. Pero esa nota de los laboratorios del 30%, que son las que más pesan, yo se las subo. ¿Ya? Para ponerle al quiz, para que no les quede tan cargado y no los aporree más el otro. O si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema, yo les hago la conversión matemática, aunque yo lo monto aquí en esta tablita de Excel, yo los hago aquí. Pero esperen que se me había olvidado una cosita.
copiar. Este es el control de asistencia de ustedes, muchachos, para que no se asusten. Yo hago aquí la ecuación y después cuando ya la llene completa, miren, yo la lleno completa aquí con todas las otras notas. Y de acuerdo a lo que les quede faltando, es lo que yo le agrego a esa nota final. Por eso el último laboratorio no es sino uno solo más el otro final. Pero el que tenga dudas con lo del quiz y la misma dinámica, me manda un correo aparte. Asunto. Bueno. Aprovechar que esto lo estoy grabando. Que esto lo estoy grabando y que esto lo estoy grabando. 3 veces, ¿cierto? Si el correo electrónico no tiene asunto, lo omito. Porque ustedes creen que yo soy adivino, ¿cierto? Entonces, coloquen en el asunto. Corrección, nota parcial. Corrección, nota quiz. Corrección, laboratorios. Corrección, cosas. Porque como yo manejo, muchachos, a mí en el día me pueden entrar 400 correos. Y muchos se van al fondo, y cuando yo le aplico el filtro y no me aparece eso, entonces los omito. Por eso es que me toca decirle a usted, mándeme el correíto, yo lo busco, ¿cierto? Estamos. Entonces, por favor, si les pido que me colaboren por ese ladito, apoyándome con esa cosa para evitar que de pronto no les registre una nota que no deba hacer. Profe, qué pena. Le hago una pregunta. ¿Cuánto era que usted iba a ayudar con el parcial? 1. ¿Una unidad? No, una ayuda, 0.5. Yo llegué con el parcial, le daba 0.5. No, entonces sí me la subiste. Perdón. Eso sí, yo ya estoy preocupado. Con el parcial yo le subí a 0.5. Por eso me muestran la evidencia, porfa, que fue lo que pasó. Y se los tengo en cuenta, pues yo no tengo ningún problema en corregirles la materia, pues la nota. Y sí les pido el favor, muchachos, el viernes, muy confiados porque el viernes les voy a explicar toda la teoría de dónde salen las ecuaciones para hallar RC, RB1, RB2 y RE, que igual parte de esa teoría la tienen en su guía de laboratorio. Los invito entonces a que vean estos 2 videos, ahí no sé si ya los pudieron descargar, me confirman si los pueden descargar de acá del chat. Yo igual les dejo la clase para que los descarguen. Si no tienen más dudas o las dudas que tengan, me dicen, muchachos, que con mucho gusto se las atiendo. Profe, ¿Sí? entonces la última nota era el laboratorio 4 y 5 y este que va a explicar es el 6. Ese es el tercero, sí. La tercera nota del laboratorio. Este sería el que estaría indicado como laboratorio 6 en el documento, ¿cierto? Ajá. Ahí está, ustedes en la guía lo tienen con el transistor y están todas las ecuaciones. Ok. No te he mandado el laboratorio 4 y 5 porque pensé que eran los 3 juntos, entonces ya te lo mando hoy. Sí, mándenme lo que tengan pendiente, mándenmelo hoy, muchachos, para irlo evacuando y que de aquí al viernes les pueda evaluar todo, les pueda corregir lo que pueda. Entonces, ¿qué le ponemos en el asunto para que pues sepas que es de eso? No, en el asunto me colocan corrección nota quiz o corrección parcial, o entrega de laboratorio 1, 2, 3, o 4 y 5, o laboratorio circuitos y el otro laboratorio diodos. Me permite identificarlo. Listo, profe. Listo. Profe, no te escuché bien. ¿Tú ya subiste todas las notas o apenas las vas a subir hoy? No, yo ya estoy subiendo la mayoría. Porque a mí uno todavía le no me ha falta. subido las del laboratorio. Entonces, ¿usted las tiene con quién? Con Sebastián y con Ríos. Y a Ríos a mí no nos ha subido nada, pero a Sebastián ya le subiste. Entonces puede ser que con los ajustables de Sebastián y no están los nombres en las notas. Mándeme en un correíto uno de los dos diciéndome, vea, nosotros somos esto, y yo les copio las notas en el transcurso del día. Listo, profe. Listo. Muchachos, confirmen si pudieron descargar los archivos. Profe, yo le tengo una pregunta. Dímela tú. Profe, es que yo soy de la clase de la mañana. Sí. Y el jueves, ¿señor? Sí. Y el jueves usted nos puso un taller para entregar mañana. Y Pero ese taller no es calificable, no es actividad.
Porque si no estoy mal, yo escuché que había uno que era del 10%, que era el reemplazo del quiz. No. Ayer también les aclaré por la mañana eso a los compañeros. Alguien Ah, propuso eso, que si ese taller nos lo reemplazaba por el quiz. Yo le dije que no, ah, no. bueno, profe. Listo. No, era simplemente una actividad para que aprendan a cómo deben montar el transistor, porque esto es lo que ustedes van a montar en el cocodrilo. Listo. Bueno, profe. Vamos. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces ninguno me ha confirmado si se ha podido bajar el archivo. Profe, los que mandaste al chat. Sí. Sí, yo los descargué ya. Bueno, de pronto el que falta me dicen porque si cierro la sesión se pierde. Listo. No se les vaya a enredar ahí el caminado porque no lo tengan. Profe, yo la estoy descargando apenas. Listo, muchachos. Entonces, quedamos así. Nos vemos entonces el viernes, Dios mediante, a las 12 para que trabajemos lo que corresponde a la polarización del transistor para ponerlo en un punto de carga. Listo, estamos así. Listo. Bueno, Gracias, muchachos. Juan. Feliz Hasta el tarde. Se viernes. cuidan. Hasta luego, profe, y gracias. Chao, profe. Listo, muchachos. Feliz tarde para todos.